Hola, mi nombre es Melanie Martínez Pérez y hoy en compañía con mi compañera Juliana hemos realizado este código, el cual yo voy a proceder a explicarles. Entonces, este código lo que va a solucionar es el desplazamiento de una barra que está colocada sobre dos paredes. En este caso, entonces, en el enunciado nos brindan la ecuación que rige el problema, que sería esta que vemos acá, que tiene dos constantes, una segunda derivada por parte de u, la variable u, que va a variar con respecto a x, que va a ser el desplazamiento que va a haber o la distancia que vamos a estar teniendo en cuenta en la barra. Y p de x, que sería la presión aplicada. En este caso, como les venía diciendo, tenemos entonces la barra sostenida a dos paredes. En esos extremos, entonces, la presión va a estar ejerciéndose sobre la barra al igual que en el resto de la barra, pero cuando ésta se encuentra en contacto con la pared, el desplazamiento va a ser igual a cero. O sea, tenemos que U va a ser igual a cero en ambos extremos. Esto va a ser importante a la hora de definir nuestros vectores más adelante para solucionar el problema. Entonces, en el enunciado se nos indican varias cosas. Dentro de ellas, se nos indica que el valor para las constantes, que u va a ser como la variable principal en tanto con, pues teniendo también en cuenta a x, que va a ser la distancia medida a lo largo de la barra, también es importante. Y nos dan los valores para L, como les decía, la longitud de la barra, que va a ser 10 metros, el delta de x, que va a ser los diferentes intervalos a los cuales vamos a medir la distancia, que va a ser de 2 metros, y nos dan tres valores para la presión de 1, de 10 y de 1000 newton sobre metro. Entonces, acá entonces tenemos como tal el ejercicio. Inicialmente vamos a importar las librerías de NumPy que nos va a permitir trabajar la parte numérica y de Matplotlib que nos va a permitir realizar las gráficas. Acá tenemos entonces el valor de L, como les decía, que es la longitud de la barra, que es igual a 10, el de N, que es igual a 6, y aquí es importante cómo hallamos este valor de N. Nosotros empleamos esta fórmula de dx. Dx va a ser igual a L sobre n menos 1. Al despejar n de esta fórmula, teniendo en cuenta el valor de L, que es 10, y el de dx, que como lo dice el enunciado, debe ser igual a 2, obtenemos que n debe ser igual a 6, siendo n pues el número de datos. Tenemos los coeficientes que nos pues que nos indicaron inicialmente en, en el enunciado y los valores de las presiones que nos habían indicado también en el enunciado. Las condiciones iniciales de las cuales les hablaba, que son cuando la barra está apoyada sobre la pared y no va a haber ningún desplazamiento. Es por esto que es igual a cero. Aquí entonces lo que se hizo fue definir un for entre 0 y 3. ¿Por qué? Porque fue la forma más adecuada que se encontró para variar las presiones. Recordemos que tenemos tres valores para las presiones diferentes, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, que corresponden respectivamente a 1 newton sobre metro, 2 newton 10 newton sobre metro y 1000 newton sobre metro. Y acá entonces lo que vamos a hacer es definir los vectores A y B, que lo que van a permitir es que vayamos almacenando eh, las variables. En este caso, A va a ser un vector grande, cuadrado, y B va a ser A va a ser una matriz grande, cuadrada. Y el vector P va a ser un vector columna que posteriormente vamos a operar con el vector A para obtener nuestro vector X de la forma AX igual a B mediante operaciones de álgebra lineal. Entonces, vamos a definir las diagonales. Estas diagonales hacen referencia a cómo vamos reemplazando una a una las variables que tenemos y cómo van quedando dentro de la matriz A. Esto se obtiene mediante discretización de las derivadas y pues debido a que es una segunda derivada y debido a que se tienen estos coeficientes que multiplican la segunda derivada, entonces se obtuvo esta discretización. Ahora tenemos un for que nos va a permitir ir llenando la matriz A de la cual les hablaba. ¿Con qué la vamos a llenar? Con los diferentes valores de las
diagonales que habíamos hecho. Ahorita vamos a ver en las variables cómo va a quedar organizada esta matriz A, cómo se van a ver estas diferentes diagonales. Tenemos entonces el valor del nodo 1, que vamos a colocar de una vez porque va a contar con condiciones iniciales de M, de UP. Este es diferente. Normalmente en la matriz, los nodos siguientes, los nodos que no están, que no son ni el primero ni el último, se van a llenar de manera automática gracias al for. Y finalmente tenemos entonces el ensamble del vector B, que lo que va a hacer es darme las condiciones. Recordemos que el vector B está al igual, o sea, sería después del igual, a X igual a B. Entonces este nos va a dar las condiciones con las que contamos. En este caso, la presión menos una de las diagonales por U sub 0, que sería 0, igual U sub 10, que también sería 0. Aquí entonces tenemos la solución de nuestro sistema A, B. Esta función np.linealGsolve lo que va a hacer es precisamente hallar ese vector columna X que se obtiene mediante la multiplicación de estos dos grupos, digámoslo, de estas dos matrices. Y acá tenemos entonces el vector X definido mediante un line space. ¿Qué es lo que va a hacer este vector X? El vector solución lo hallamos mediante esta función. Este vector X lo voy a emplear porque me va a permitir realizar, digámoslo, el eje X de mi gráfica, ¿cierto? Que va a ser precisamente la distancia que voy a ir trabajando en la barra. Entonces, por eso es que va desde 0 hasta L con n datos. Y acá entonces tenemos el ensamble de este vector solución. ¿Por qué el ensamble? Recordemos lo que yo les comentaba de que tenemos el vector solución, que sería como el cuerpo de la matriz o del vector, en el cual se llenan de manera automática mediante un for los datos, pero el dato o la fila inicial y la fila final se llenan de manera diferente debido a los datos que tienen, que cuentan con condiciones iniciales, entre otras. Y para finalizar, tenemos entonces las gráficas. Inicialmente la idea es observar la diferencia que haya entre las gráficas. Por eso se decidió unificar todas las gráficas en una sola. Mediante label, entonces vamos a diferenciar cada una de las presiones que se está aplicando a las diferentes gráficas. Y también, para que se viera mayor detalle cada una de las gráficas, se decidió dividirlas de manera individual y graficarlas. Entonces voy a proceder a ejecutar el programa. Y entonces tenemos acá, voy a empezar por las variables. Les voy a mostrar el vector A del cual les estaba hablando. Como pueden ver, entonces acá vamos a tener esta solución en el cual vamos a tener las diferentes diagonales, ¿cierto? Ese es el comportamiento que va a tener las matrices con las que estamos trabajando. Triangular superior e inferior completamente llena de ceros, y las diferentes diagonales, la central y estas que están acá, que rodean la diagonal principal, van a tener valores. Vemos entonces esta A sub c, que sería una constante, B, que sería el vector solución, que como les digo va a tener, en este caso hay algo importante con el vector B. Como pueden ver, el vector B está completamente lleno del mismo valor, que sería 1000 en este caso. ¿Por qué? Porque siempre se va a ejercer la misma presión. Acá se puede ver entonces en el gráfico que siempre estoy ejerciendo la misma presión, no la estoy concentrando en un solo punto. Por tanto, los valores de presión no cambian, que son los que van en el vector B. Tenemos entonces los valores para las diagonales, para el de X y para las diferentes variables y constantes que vamos a tener. Y ahora con las gráficas. Tenemos entonces esta primera gráfica que lo que está haciendo es mostrarme cómo se ven juntas las tres gráficas a diferentes presiones. Entonces tenemos la P sub 0, que entonces sería a 1 newton sobre metro, la P sub 1, que sería a 10 newton sobre metro, y la P sub 2, que sería a 1000 newton sobre metro. Vemos entonces cómo cambian las dimensiones, cómo esta deflexión de la barra va a ser mayor porque estoy ejerciendo mayor presión en comparación con las otras dos en las cuales la presión es
considerablemente menor. Y acá tenemos entonces las diferentes presiones que hemos usado. Entonces tenemos la gráfica individual para P sub 0. Vemos que es muy similar a la de P sub 1 y a la de P sub 2. ¿Qué es lo que pasa? El cambio se está dando en este valor que se ve en el eje Y. Vemos que acá entonces la escala es de 1 por 10 a la menos 10, mientras que en esta de P sub 1 es 1 por 10 a la menos 9 y en el caso de P sub 2 va a ser 1 por 10 a la menos 7. Entonces, como tal, esa sería la solución que mi compañera Juliana y yo hemos hallado para este problema y muchísimas gracias.